Bueno, damos por empezar la clase de hoy. La clase de hoy debería ser más o menos rápida, es más informativa que educativa como tal. Entonces, vamos a ver. Una de las primeras características de Python es que requiere que ustedes impriman los resultados. A diferencia de otros lenguajes o de otros procesadores de código, como es el caso, por ejemplo, de MATLAB o como es el caso de un IDE, no, mentira, los IDE también tienes que pedírselos en Python. Para que Python te dé la respuesta, siempre tienes que imprimir la respuesta. Por ejemplo, esto que está aquí, este 4 más 2, da 6. Y este 6 por 3 da 18. Pero si se fijan, en la impresión de la respuesta, lo único que me dio fue un 6. Y no es este 6 de aquí arriba, es este 6 del 2 por 3. Porque si no lo imprimes, Python lo hace, pero tú nunca te enteras. Sí, yo también trabajo con Sublime Text. Y sí, Anaconda también se instala para Sublime. Y lo que tenías que hacer era poner el package control. Creo que en las referencias de la primera clase o de la clase anterior yo les dejé a ustedes dónde está el video bajo el cual yo tengo las especificaciones con las que yo trabajo con Sublime. Esto que están viendo aquí es Sublime, sin embargo, ustedes pueden trabajar en Anaconda y lo único que cambia es dónde están las cosas. O sea, en el caso de Sublime le tienes que dar control B para que te ejecute el código que sea que tengas en el archivo que estés, y él lo va a ejecutar y te lo va a imprimir abajo en una consola que sale más abajo. Lo que sí les recomiendo es que configuren un comando para detener a Python cuando por si acaso crean un loop infinito, un ciclo infinito. Ok, entonces vamos a ver cómo se crean las variables. Crear variables es muy fácil. Únicamente tienen que establecer un nombre, dicen igual y le dan un valor cualquiera. Y hasta ahí todo está súper chévere, súper sencillo. Crearlas, como dije, muy fácil. Manipularlas, relativamente fácil también. Copiarlas es otra historia, porque hay dos tipos de copia. Está una cosa que se llama una copia tipo apuntador, o una copia suave, no me acuerdo, soft copy, no me recuerdo, una copia ligera, que es básicamente, imagínense que, bueno, ustedes tienen dos nombres. Ustedes tienen dos nombres, si no me recuerdo. Ustedes, por ejemplo, yo por ejemplo me llamo Marely Teresa. Entonces me pueden llamar Marely o me pueden llamar Teresa. Por cualquiera de los dos nombres es válido. O me pueden decir Ruiz, que es mi apellido, y me pueden decir profesora Ruiz. Esas tres cosas son apuntadores. Si a mí me llaman Marely, yo volteo. Si me llaman Teresa, también puedo voltear. Si estoy acostumbrada, en estos momentos no. Supongamos que sí, y volteo porque me llamaron. O si me llaman profesora Ruiz, también volteo. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esos tres son apuntadores a mí. Una vez, por ejemplo, si decimos Marely se cortó el cabello. Marely Aguirre se cortó todo el cabello. Pues decidió que se iba a hacer un corte súper cortico y ya no tiene casi cabello. Si ustedes dicen, llaman Teresa, la misma persona se voltea con la misma cantidad de cabello. ¿Quedó más o menos claro a lo que me refiero? Sí. Los apuntadores son como una especie de llamado a una variable. Entonces, las copias suaves son crear un apuntador a la misma variable. Es decir, le ponen dos nombres diferentes a la misma variable almacenada. Y si ocurre una modificación por cualquiera de los dos nombres, el otro nombre, cuando llame, va a llamar la versión modificada. Entonces eso es una copia que podríamos llamar suave. Luego tienen una copia, una hard copy o una copia dura, una copia real, que es una copia totalmente independiente, es como una fotocopia, es una hoja aparte, es una variable aparte, es como si me clonaran o clonaran al ente que están llamando, lo clonas, y lo que sufre el clon no lo sufre el original, y lo que sufre el original no lo sufre el clon.
Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de copia. ¿Por qué es importante? Lo vamos a ver. NumPy es una librería que es muy chévere, pero que a la hora de querer copiar partes de algo, es muy importante estar claro si estás, o copiar algo completo, es muy importante estar claro si estás creando una copia suave o una copia dura. ¿Y cuál de las dos te conviene? Porque también puedes utilizar cualquiera de las dos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, creamos dos variables que se llamaban A y B, son totalmente independientes. Y si nosotros sumamos 5 más 3 nos da 8, este es aquí. Y si sumamos A más B, que A es igual a 5 y B es igual a 3, nos da 8 también. Entonces, creación de variables, súper fácil, súper al punto. Lo único que tengo que hacer es nombrar la variable igual a algo y Python automáticamente le va a asignar a ese algo la misma clase que a esa variable, perdón, la misma clase que el algo al que le igualamos. Entonces, ¿cómo se hacen los cálculos? Las operaciones más básicas, la suma, trivial. Esto lo sabemos, lo conocemos. Y también aplica a las variables. La resta, la multiplicación y hasta la división. Todas esas son triviales. Ahora, cuando hablamos de la potenciación, es importante que recuerden que en Python no utilizamos el apóstrofe para hablar de potenciación, sino utilizamos doble signo de multiplicación. ¿Ok? Se los digo porque hay personas a las que se les olvida, a mí a veces se me olvida, intento poner el apóstrofe, me lanzo un error. Y después, de paso, como no me acuerdo qué fue lo que hice, lo próximo que viene es rastrear dónde está el error. Y esta operación es muy útil. Esta operación nos da solamente el resto o sobrante de la división. Es decir, si 5 se divide entre 3, esta operación que está aquí me da es el resto. ¿Y cuál es el resto de 5 entre 3? 5 entre 3 es 1, 1 por 3 da 3, 5 menos 3 da 2, 2 ya no es divisible entre 3, entonces 2 es el resto. ¿Quedó claro qué es lo que hace esa operación en particular? Sí. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera determinar si un número es par, ¿qué podría hacer aquí? Se divide entre 2 y se ve si el resto, si deja un resto o no. Por ejemplo, esa es una buena solución. Si yo quiero determinar si un número es par, lo que hago es el número, el símbolo porcentual, 2, y si eso es igual a 0, el número es par. Si eso no es igual a 0, el número no es par. ¿Ok? Hablemos ahora de los tipos de datos. Esta parte es súper importante. ¿Por qué? Porque, como les dije, la computadora es nada más una licuadora. Dependiendo de lo que ustedes le den, la computadora incluso les puede dar resultados que ustedes no se esperarían. Por ejemplo, esto es muy común. Si ustedes se equivocan anotando algo y para mala suerte ustedes estaban buscando generar un entero y generaron un booleano, los booleanos también se pueden manejar como si fueran enteros, porque el true vale 1 y el false vale 0. Aunque Python reconoce cualquier número no 0 como true. Pero cuando yo genero un true, Python lo toma como 1. ¿Qué significa eso? Sería un error en la definición. Si yo escribo 2 igual true, ¿qué me va a decir? ¿2 es Un igual a 1. true? Si yo escribo esto en Python, ¿qué me va a decir? Sería como un error de sintaxis, porque realmente true sería 1. De hecho, me va a decir true. Va a decir true porque acaba de decir que true agarra cualquier número. Exactamente. True agarra, no es que true agarra cualquier número, es que
todos los números diferentes de 0 se manejan como true. Mientras que todos los números igual, o sea, mientras que el 0, netamente el 0, o un número tan pequeño, porque sí existe un número tan pequeño que se reconozca como 0, va a ser false. Si no mal recuerdo es 10 a la menos 20 y algo. 10 a la menos 25, si no mal recuerdo, se reconoce como false, porque es un número tan pequeño que lo toma como 0, porque ya, Python tiene la cantidad de... Tiene una cantidad limitada de decimales que puede tomar. Ahora, esto que está aquí es un 5, por ejemplo. Si yo escribiera 5.0, me lo tomaría como un flotante. Los números enteros son los int. Los números con decimales son los float o flotantes. Y luego tienes los números, las variables lógicas que son booleanos, suelen dar binarios, son true o son false, y pueden ser 1 o pueden ser 0. Por cierto, los booleanos son sumables, restables, multiplicables y hasta dividibles. Y los pueden usar como suma, como elemento para sumar, como elemento para restar, como elemento para multiplicar o para dividir. Y luego vienen los datos tipo cadena de caracteres o string. Nosotros no vamos a trabajar con esto. Sin embargo, es bueno que lo sepan por todo lo que sea escrito. Y bueno, a veces, si ustedes quieren ser un poquito elegantes en su algoritmo y decir, mira, imprímele la respuesta y dile qué es lo que está escribiendo, ustedes pueden decir, por ejemplo, print, por ejemplo, la respuesta es 2 puntos, y ponen abajo otro print, entre paréntesis, y colocan que sí, result, que es el resultado que ustedes hayan creado. Eso es perfectamente válido para darle un toquecito como de ser user-friendly, o sea, ser amigable al usuario a lo que están haciendo. Luego vienen las listas. Dios mío, las listas. Las listas no son nada más que un montón de datos puestos uno al lado del otro. Literal. Un montón de datos. Y cuando yo les digo a ustedes que tienen que tener mucho cuidado porque shit goes in, shit goes out. Bueno, cuando yo les digo a ustedes que lo que entra va a ser lo que salga y que tienen que tener muchísimo cuidado es porque muchas veces los he agarrado operando con listas. Y las listas permiten que ustedes mezclen tipos de variables. O sea, ustedes pueden escribir puros números o pueden escribir números y caracteres, números y booleanos, booleanos y caracteres, números, booleanos y caracteres todos en una sola lista. Eso es como un bendito estante. Y si ustedes no tienen cuidado, pueden crear una lista que sea literalmente el cuarto de los chécheres. Entonces tienen que tener mucho cuidado de que sus variables principales, al menos, no se les conviertan en el cuarto de los chécheres. Además, las listas son extraordinariamente pesadas. Entonces, ellas les van a comer el RAM de sus computadoras. Mientras más grande sea una lista, más se va comiendo el RAM de su computadora. Y mientras más operen ustedes con esa lista, más RAM van perdiendo y la computadora se va agotando hasta que la pueden mandar a lo que se llama terror en el kernel. Y terror en el kernel es que su computadora se paraliza, especialmente, y la tienen que reiniciar forzosamente, es decir, con el botón de apagado y encendido. ¿Quedó eso claro? ¿No hay una forma tipo de comprimir las listas? ¿O simplemente hay que tener cuidado al trabajar con ellas y ya? Primero, tienes que tener cuidado en trabajar con las listas. Segundo, no se recomienda trabajar con ellas, especialmente en la parte numérica, que es lo que trabajamos nosotros. Nosotros las listas que podamos tener en un principio, las convertimos en una cosa muy chévere que se llama arreglos. Y los arreglos los manipulamos con NumPy. Y los creamos también con NumPy. Numerical Python es la librería con la que vamos a trabajar nosotros. Y básicamente lo que hace él es como, en vez de convertir la lista en algo mucho más ligero. Si una lista pesa 5000, la versión en Python va a pesar 50.